¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la represión brutal en Minneapolis con otro notable invitado, Manolo de los Santos, director de People's Forum, directamente desde Nueva York. Manolo de los Santos, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por tenerme de nuevo, Jorge. Y la pregunta que más de un analista se hace ¿es el presidente Trump quien está ejecutando todos estos cambios o todas estas políticas? ¿O es realmente que revela lo que es el pueblo estadounidense que está detrás, quien votó por Trump? No, yo diría que es una situación aún más compleja. Creo que Trump es una figura clave, pero es una dentro, yo diría, de una serie de tendencias o facciones en contradicción entre ellas mismas dentro de la propia Casa Blanca y dentro de la administración de Trump, que luchan por ver quién puede asumir la postura más extremista o más fascista. Y creo que entre todas ellas luchan y a veces intentan convencer al presidente Trump de una vía u otra. Pero creo que todas las facciones, sea por ejemplo en este caso las facciones de Tom Homan versus las facciones de Kristi Noem, todas están fundamentadas en la idea de que tienen que haber deportaciones masivas. La pregunta que se hacen es siempre hasta qué punto deben ser violentas, hasta qué punto esa violencia debe extenderse más allá de los propios migrantes. Creo que lo que se ha visto en estos últimos días ha sido como la facción alrededor de Kristi Noem y otras figuras clave dentro de la administración ha empujado un estado de violencia total y un ataque, yo diría, contra la sociedad como tal, no solamente contra los migrantes. Bueno, justamente nadie mejor que tú por estar siguiendo esta historia y por estar adentro de Estados Unidos que Kristi Noem, que es la secretaria de Seguridad Interior, las declaraciones que ha hecho en torno a lo que pasa en Minneapolis parece que viene de otro planeta. Acá estamos hablando de una señora que en sus últimas declaraciones sobre el asesinato de Alex Pretty, este enfermero de 37 años que cuando estaba indefenso en el suelo lo asesinaron de 7 balazos la gente de la migra del ICE, dice que el hombre portaba un arma, jamás el hombre portaba un arma, tenía un arma en la cintura detrás, en su espalda, y que se la sacaron incluso antes de asesinarlo. Dice que portaba un arma, dice que era un terrorista doméstico, dice que representaba una amenaza para la sociedad, etcétera, etcétera. Y te acordás además que eso mismo pasó con esta señora, que también cuando estábamos hablando de Renee Wood, la madre de 3 hijos de 37 años que también le asesinan a quemarropa cuando estaba dentro de su camioneta, decía que intentó atropellar, embestir a una gente. O sea, ¿cómo tú lees que alguien pueda estar tan separado de la realidad, fabricar este tipo de información falsa y que el presidente, el jefe máximo, que es el presidente, no le da inmediatamente un tirón de orejas y le dice, cálmate? Es que yo diría que no es que están viviendo otra realidad separada de la nuestra, sino que han querido imponer otra realidad. Han querido imponer una realidad basada en la mentira, la han normalizado. Yo diría una estrategia hasta gobeliana, donde lo que vemos frente a nuestros ojos no es la verdad, sino la que ellos plantean desde la Casa Blanca. En estos últimos días, no solamente han sido las mentiras alrededor de los asesinatos de Alex y de René, sino cientos de mentiras sobre el carácter de los migrantes en el estado de Minnesota y en todo el país. Mentiras sobre, por ejemplo, cómo han sido llevadas las operaciones de las deportaciones masivas. Mentiras sobre las condiciones en que están siendo detenidos los migrantes en estas cárceles que en su mayoría son privadas a través de todo Estados Unidos. Mentiras en general. Y son mentiras que no solamente plantea Kristi Noem, lo plantea la portavoz de la Casa Blanca, lo plantea el mismo Trump. Es una administración que se ha basado esencialmente en la mentira para fomentar una política pública.
Pero lo peor de todo, yo diría, es que el pueblo que no cree estas mentiras se ve desafiado por unos medios de comunicación masivos en Estados Unidos que, aún siendo críticos o queriendo ser liberales, repiten estas mentiras. También ayudan a formalizar y a normalizar estas mentiras. Pero lo importante es que el pueblo ha demostrado en las calles que no ha aceptado, a pesar de que Trump, Kristi Noem y otros digan que fue un terrorista doméstico, Alex se ha convertido en un mártir del pueblo norteamericano, un mártir en la lucha contra el fascismo. Y eso es importante recalcar en estos momentos. Y también comentar que precisamente en el día de ayer, Kristi Noem ha sido llamada a la Casa Blanca a hablar con el presidente Trump, es decir, que ya la crisis para muchos analistas ha llegado a tal punto que han tenido que empezar a poner marcha atrás. ¿Te parece? Sí, me parece que la administración Trump está contra la pared hasta cierto punto, porque uno, el éxito de la huelga general del viernes pasado, junto a las manifestaciones en todo el país durante el fin de semana, han demostrado que hay elementos para un gran estallido social, una gran crisis social y política dentro de Estados Unidos. Una crisis social que moviliza no solamente a la supuesta izquierda en Estados Unidos, sino a un gran por ciento de la población norteamericana que no está de acuerdo con que secuestren a sus vecinos, que no está de acuerdo con que la Guardia Nacional y agentes federales patrullen las ciudades de nuestro país, que están en contra esencialmente de un estado de excepción que cada vez más utiliza a ICE, no como un arma supuestamente para regular la inmigración, sino como un arma de represión y vigilancia policial contra toda la población norteamericana. Creo que el temor de que esto se salga de las manos y que vuelva a ocurrir un escenario como en el 2020, donde millones de personas salgan a las calles y pongan en jaque al sistema, está sobre la mente de Trump. Y por eso está dando un poquito hacia atrás. Tenemos que reconocer que no han despedido a Bovino, al comandante Bovino, que ha sido la figura clave en este operativo en Minnesota, sino que lo están removiendo y algunos de sus oficiales. Pero la política como tal, de seguir deportando masivamente, de operaciones violentas en las ciudades como Minneapolis, pero en el resto del país, se mantiene. Por eso el llamado de los movimientos populares y sociales sigue siendo la necesidad de una huelga general que ponga paro a esto a nivel nacional. Porque desde el punto de vista, digamos, de lo que podría calificarse de estrategia del presidente Trump, cada vez que se comete todo este tipo de asesinatos, de acciones que son completamente en contra de los derechos humanos, de la ley, de todo lo que violan, su reacción es duplicar la apuesta. Es decir, si acá los agentes estos de la migra están violando a diestra y siniestra todos los derechos humanos de los estadounidenses, la solución de Trump es, ahora le voy a mandar la Guardia Nacional. Es decir, siempre juega ese tipo de recurso. Y creo que eso revela muy bien realmente cuál es el objetivo de la administración Trump. Realmente el tema de la migración es, yo diría, no es el tema prioritario de la administración Trump. Al contrario, es militarizar la sociedad norteamericana, es imponer un Estado, yo diría, que cada vez más surge hacia el fascismo. Un Estado donde la democracia, aún limitada, que tiene el pueblo norteamericano ahora, se vea totalmente cerrada y de un modo, yo diría, recreada a los tiempos antes de los derechos civiles, antes de los derechos laborales. O sea, volver en el tiempo hace 80 años a un periodo en que la democracia norteamericana era literalmente una democracia solamente para los multimillonarios y los hombres blancos con dinero. Manolo de los Santos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Jorge, siempre.